Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La pandemia ha afectado todo. El sistema educativo, el sistema de salud, el sistema económico. En México ya se habla de más de 1 millón de empresas que han cerrado y que tal vez jamás volverán a abrir. Hace unos días unas declaraciones del presidente de la Cámara Restaurantera decía que hay 130,000 restaurantes en riesgo de quiebra, pero no mencionó cuántos ya cerraron para nunca volver a abrir sus puertas. José Luis, dentro de todo esto, ¿cómo va el sistema financiero de México? Fíjate que 2 veces al año, Eduardo, el Banco Central, el Banco de México, en junio y en diciembre, realiza un reporte que se llama precisamente el Reporte de Estabilidad Financiera, y me parece que una de las funciones más importantes del Banco Central es precisamente cuidar la estabilidad del sistema financiero y su adecuado funcionamiento. Y en esta ocasión, confieso que para sorpresa mía, hay más luz que sombra. Hay más cosas positivas en este reporte, y déjame dar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Primero, una sombra. El índice con el que el Fondo Monetario Internacional mide el comportamiento del Producto Interno Bruto, sobre todo para la producción del 2019, muestra que para las economías avanzadas será más tardado recuperar el nivel previo a la pandemia que para las emergentes. Esto varios analistas que están en tu programa ya también lo habían previsto. Pero para esas economías avanzadas, evidentemente, si la recuperación va a ser más lenta que para las economías emergentes, no es una buena noticia para México, porque uno de los pilares que sostiene a la economía mexicana en estos momentos pues son las exportaciones. Acabamos de ver la cifra de octubre, más de 33,000 millones de dólares en exportaciones, cifra histórica importante de octubre, que para que si se van a estar restableciendo con una menor velocidad, evidentemente que para países exportadores como el nuestro no es una expectativa muy halagüeña. Pero si dice que fueron 33,000 millones, que fue una cifra récord, pues ¿no significa eso que vamos muy bien? Bueno, eso significa que respondimos de manera muy importante, pero desafortunadamente para fijar una tendencia, Eduardo, vamos a tener que esperar a varios meses. Bien. Otra de las partes importantes de este reporte de estabilidad financiera es que, como tú mencionabas, frente a la pandemia, se podrían esperar impactos adicionales en la actividad económica de algunos sectores como el turismo y otros servicios, por lo que las fuentes de ingresos y el riesgo asociado a los créditos de las personas y a las empresas en estos sectores como el turismo pueden continuar con cierta afectación. Dicho de otra manera, esta es también una sombra que las economías de estados como Quintana Roo, como Nayarit o como Baja California, que dependen esencialmente del turismo, podrían quedar severamente dañadas si la pandemia no se soluciona a mediados del año que entra. Hay estimaciones que yo he leído, Eduardo, en donde empresarios del sector turismo creen que el sector turismo va a tardar 5 años en recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia. Es terrible. Y ha afectado a todos los países turisteros del mundo. España, Italia, todos estos países están resintiendo esta dependencia en el turismo. Así es, Eduardo. Otra de las sombras que aporta este estudio, que subrayo que en general es positivo, es que el financiamiento total a los hogares, que se compone del crédito al consumo y del crédito para la vivienda, y que se otorga por las OFOMES, las OCAPs, las OFIPOS, las arrendadoras, el Infonavit, el Fobiste, los bancos, ya está en tasas de crecimiento negativo. El crecimiento de crédito a los hogares y a la vivienda es de menos 3%. O sea, claro, se cayó 3%. Se cayó 3%. Porque ese crecimiento negativo a veces me hace bolas. Se cayó, no creció. Para abajo. 3%. Es correcto. Técnicamente, como dicen por ahí, es un crecimiento negativo, pero se cayó. Estos economistas inventan unos términos bien divertidos. Si tú le das para abajo, mientras que el crédito a la vivienda no ha caído, el resto del crédito al consumo es el más crítico, Eduardo. Aquí el crédito al consumo ha caído 10% en lo que va de esta pandemia. Oye, ¿cómo no tienes los datos de morosidad? Sí, cómo no. Mira, preocupa la morosidad en tiendas departamentales, la morosidad en SOFOMES y en SOFIPOS, porque son entidades
que no están reguladas con la misma dureza que la banca, y de no corregirse su morosidad, pues podríamos comenzar a ver quiebras y por lo tanto disminución de crédito a los hogares. En la parte de la vivienda, Eduardo, destaca que la morosidad en particular del Infonavit tiene un acentuamiento que no sabemos si es solo por la pandemia o es estructural. Todos esperamos que sea solo por la pandemia, pero evidentemente que la morosidad dentro del sector vivienda en particular preocupa el renglón del Infonavit, Eduardo. Es que el Infonavit, la morosidad subió del 8 al 16%, y de un día para otro los morosos no van a tener los recursos ni para ponerse al corriente, porque tienen otros gastos, que es comer. Muchos no van a conseguir empleo de un día para otro. O sea, esto es un dato muy grave. Aunque en el caso del Infonavit no es tan grave, va más concatenado al desempleo, Eduardo, porque hay que recordar que el Infonavit hace su cobranza a través de la nómina del patrón. Entonces, el trabajador no tiene la capacidad de decirle al patrón: no me descuentes la amortización que vas a tener. Eso cuando regresen a trabajar, pero no van a regresar a trabajar de un día para otro, mi querido José Luis. Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿de dónde le cobra el patrón a alguien que no tiene chamba? Es correcto, y esa es una de las grandes preguntas. Otro de los temas que se toca en este reporte que me parece interesante es el tema de la liquidez. Aquí, aunque a principios de la pandemia la liquidez de algunas instituciones aumentó, a partir del segundo trimestre, Eduardo, de este año del 20, las reservas de liquidez del sistema en su conjunto se han incrementado. Y creo que esta es una... ¿Qué significa esto? Los recursos que tiene la banca para poder soportar una salida de capital o de inversionistas o de ahorradores. Es correcto, y en el índice el requisito mínimo, el requerimiento es del 100%, y el sistema en su conjunto o de los principales bancos en México o de todos los bancos están por encima de ese 100%. Ah, bien, muy bueno. Ahora, la expectativa para la evolución de los riesgos para las instituciones financieras también mejoró en el segundo semestre de este año. Estoy dando paso a las luces en comparación con el primer semestre de este año. En todos los apartados de riesgo financiero, hoy estamos mucho mejor que en junio, Eduardo. Bien, bien, o sea, claroscuros. Claroscuros. Y bueno, uno de los que más preocupa, y a nosotros como clientes de la banca, es que uno de los puntos débiles del sistema financiero es el de la ciberseguridad. Cada vez es más frecuente escuchar las interrupciones de los bancos en sus servicios, lo cual no se debe tanto a saturación de usuarios, sino a frecuentes amenazas o ataques por parte de la ciberdelincuencia a la banca, Eduardo. La grave. Luis Ernesto. Pues mira, yo lo que creo y tenemos muy claro es, en la medida en que tú pierdas empleo, la gente no tiene con qué pagar. Evidentemente esto va a ser un impacto negativo, sobre todo en cuestiones de consumo. Si tú eres una entidad financiera, te preocupas y lo que tratas de hacer es evitar precisamente dar crédito en situación en la cual puedes no recuperarlo. Pero el gran problema que mencionó José Luis del Infonavit, ese es muy distinto. Lo que le va a pasar al gobierno es que se va a encontrar con una cartera vencida muy amplia, precisamente porque la gente que perdió sus empleos va a trabajar, pero no va a trabajar en el sector formal y no poder pagar lo que son las mensualidades correspondientes. Yo veo venir por parte del gobierno, y va a estar casi obligado, particularmente en un gobierno de este corte, un corte populista, va a tener que dar un perdonazo a todo lo que es la deuda de estas gentes. Lo vamos a ver llegar en un año, probablemente en 2. O sea, el perdonazo a fin de cuentas va a provenir de los recursos que los demás pagamos por la vía de nuestros impuestos. Sin duda, porque es la única manera que el gobierno va a poder llevarlo a cabo. Y al declarar ese perdonazo, entonces muchos de los demás programas y planes del gobierno quedarán sin financiamiento. Bueno, lo que estás teniendo que pensar muy claramente ya es que el año próximo, al terminar la elección a la que hicimos referencia hace un momento, vamos a tener una reforma fiscal. Y más ¿Como la de Argentina? Argentina acaba de adelantar una reforma fiscal donde la gente que tenga más de 2 millones en activos, números redondos, va a tener que pagar, y dicen que por momento dado, pero como alguien dijo, es muy raro que un gobierno, después de poner un impuesto, lo quiten. ¿Se acuerdan de la tenencia que era para patrocinar los Juegos Olímpicos del 78? Lo iban a quitar, pero ahí sigue. No se le ocurriera esto, no se inspirará algún senador, algún diputado, Kenia
en poner un impuestito de esos? Bueno, déjame decirte más para el tema del Infonavit. Evidentemente están pensando, de hecho, en hacer modificaciones legales. Y ya nada más con una última duda, José Luis. Pero no me contestaste si hay algún legislador que esté pensando eso. No sé qué piensan los legisladores, mi estimado Eduardo. Yo no hablas con ellos, Kenia, no hablas con ellos. Sí, pero su pensamiento se materializa con una iniciativa, que es lo que te digo. Pero hay radio pasillo, hay chismes. Oye, Kenia, ¿qué estamos pensando? ¿Nada? No, el tema del Infonavit evidentemente va a terminar siendo una reforma legal. Es claro y digamos, y además está prevista, digamos. ¿Tiene que venir la reforma fiscal, sí o no? Sí, por supuesto. Lo he platicado con el doctor, escuché una conferencia del doctor, pareciera que es necesaria. Pero es desde hace cuántos sexenios. A ver, para concluir, José Luis Romero Hicks. Bueno, sobre la pregunta de Kenia de las reformas del Infonavit que están ahorita precisamente en el Senado, mi opinión técnica es que son reformas muy positivas porque le van a ampliar la apertura de créditos a todo el sector de los aportantes al Infonavit. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.